Es la tercera sesión del módulo 3 sobre la docencia. Como recordarán, en este módulo tuvimos primero una sesión sobre las tendencias de la organización curricular, después sobre la evaluación de la docencia y hoy corresponde a la evaluación de los aprendizajes. Para ello tenemos a la maestra Yolanda Edith Leiva Barajas, perdón, mejor dicho, a la doctora Yolanda Edith Leiva Barajas, quien es doctora en educación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, es licenciada en psicología y maestra en análisis experimental de la conducta por la Facultad de Psicología de esta universidad. Actualmente es directora de evaluación y certificación en el Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa. Es también integrante de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Evaluación de la Docencia. Ha sido profesora invitada por la Universidad de Valencia, España, para impartir seminarios de evaluación en el 2003 y 2009 a profesores del departamento, ¿es el MIDE? ¿Qué es el métodos de investigación y desarrollo educativo? Y también ha sido sinodal de 2 tesis de doctorado. Anteriormente, la doctora Leiva fue subdirectora de investigación en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, en el Ceneval, por 6 años. También fue subdirectora de normatividad académica en la Dirección General de Bachillerato de la SEP y también fue profesora de la Facultad de Psicología, así como coordinadora de investigación en la Dirección General de Orientación Vocacional de esta universidad. Entonces, antes de cederle la palabra, pues quiero saludar pues a quienes nos acompañan en las sedes a distancia, que son la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Escuela Superior de Comercio y Administración del Poli en Santo Tomás, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y a partir de hoy también nos acompaña en el Instituto de las Ciencias Educativas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bueno, sin más, entonces le cedo la palabra a la doctora Yolanda Edith Leiva Barajas. Gracias, muy buenas tardes. ¿Se escucha? No. ¿Sí se escucha bien? Bueno, ya. Ya. Muy buenas tardes a todos los que están aquí en esta sala y desde luego también a los que están conectados desde otros espacios para crear este ambiente de reflexión en torno a un tema pues muy importante dentro de lo que implica el proceso educativo. Quisiera empezar contextualizando un poco la evaluación del aprendizaje dentro de un concepto más global, que es la evaluación educativa. La evaluación educativa, igual que la evaluación de aprendizajes, ha ido evolucionando en cuanto a lo que es su concepción, y esta evolución en la concepción ha hecho también que haya habido evolución en métodos para poder hacer la evaluación educativa. Esta síntesis actualizada que pretendo analizar en este momento nos va a ayudar un poco a ver qué implicaciones tiene para el trabajo práctico de los docentes en el aula en el momento de hacer evaluación de aprendizaje, y también qué implicaciones tiene a nivel de los programas, ya que vieron una sesión de lo que es el currículum, qué implicaciones tiene este concepto para lo que implica la evaluación curricular, la evaluación también de las instituciones en el quehacer sustantivo, que es la educación, la formación de estudiantes en distintos campos de la educación superior. Entonces empezamos por decir que desde luego es un proceso sistemático, y esto implica que tiene que ser racionalmente planificado como parte del diseño y del desarrollo de la docencia. Este proceso sistemático es un proceso de indagación y comprensión de la realidad educativa, es decir, que pretende de alguna manera un acercamiento a la realidad educativa. Si se trata de evaluación de aprendizajes, pues desde luego a la realidad
de los procesos que están implicados en el aprendizaje. Si hablamos de docencia, pues estaremos hablando de comprender la realidad del personal docente, de lo que implica interpretar un plan de estudios y después intentar con ello trabajar cotidianamente en la función docente y así, ¿no? Lo que implique del proceso evaluativo. Cuando estamos hablando ya de estos dos términos de indagación y comprensión de la realidad, nos estamos de alguna manera imaginando ya que la metodología tiene que ser una metodología de corte más cualitativo cuando queremos un acercamiento a esta realidad, cuando queremos profundizar, por ejemplo, en evaluación de aprendizajes, en los procesos que están implicados en el aprendizaje. Finalmente viene la parte sustantiva de la evaluación. Toda esta indagación y comprensión de una realidad es porque voy a emitir un juicio de valor en torno a esa realidad educativa, y para emitir un juicio de valor pues requiere un marco de interpretación de toda aquella información que haya recogido de un fenómeno educativo que quiera evaluar. Entonces tenemos ya la emisión del juicio de valor, y eso implica también un trabajo metodológico de construcción de ese marco de interpretación, y la principal fuente de información para construirlo pues es el currículum. Cuando yo empiezo a tratar de evaluar el aprendizaje, pues lo primero que tengo que saber es cuál es el perfil de egresado que se pretende que el alumno logre a partir de un perfil de ingreso, de las características con las que ingresa un estudiante específico a un plantel. Vamos un poquito viendo que la evaluación es un proceso sistemático complejo que implica una metodología que le acerque no solamente la posibilidad de recoger información de calidad de aquello que pretende evaluar, sino de tener también muy bien construido un marco de interpretación de esto que voy a estar recabando como información relevante. Y como hasta aquí estaríamos apenas a mitad del camino, porque la evaluación implica no solo emitir el juicio de valor, viene la otra parte, la toma de decisiones. La evaluación implica emitir un juicio de valor con fines de tomar algún tipo de decisión. Y las decisiones, bueno, la más común que conocemos es la rendición de cuentas, pero en la que vamos a profundizar mucho en al menos en este seminario, durante esta charla, va a ser en la mejora, la toma de decisiones para la mejora. Y estas decisiones, bueno, pues las tenemos que ver desde todos los agentes que confluyen en un proceso educativo. El propio estudiante tendrá que tomar decisiones respecto a su aprendizaje, el docente respecto a la intervención educativa con la que pretende que el alumno desarrolle alguna competencia o aprenda algún contenido específico, y formas de dinamizar esta mejora. A nivel también de lo que es la planeación educativa, hay personas que tendrían que tomar también decisiones respecto, por ejemplo, a si la secuenciación curricular, los tiempos acordados en el diseño curricular son los más apropiados, o se requiere hacer algún tipo de mejora también a nivel de los programas. Entonces, de alguna manera estamos viendo que la evaluación educativa es un proceso bastante más complejo de lo que inicialmente pudiéramos pensar. La evaluación educativa, dijimos, tiene varios ámbitos. Cuando se pretende evaluar un hecho educativo, pues podemos estar pensando en evaluar a las propias organizaciones educativas, desde las más formales, que implican las universidades, los sistemas educativos, modalidades. Ahora podemos evaluar modalidades presenciales, en línea, los niveles educativos, si es educación básica, media superior, todo aquello que son las organizaciones formales, pero también las no formales que se crean, por ejemplo, en los centros empresariales o en los lugares del trabajo, en donde se requiere procesos de capacitación y actualización continua del personal, por ejemplo, ¿no? También podemos evaluar los programas, y los programas se refieren no solamente al currículum en sí, sino programas de tutoría, de orientación educativa, los programas mismos de inducción de estudiantes en el proceso de admisión, en fin, todo programa
que tenga objetivos claros respecto a algunos logros y cómo estos programas contribuyen al hecho educativo en cualquier instancia o institución educativa. Y podemos evaluar a las personas, que son todos los agentes que están involucrados para hacer realidad ese hecho educativo: estudiantes, docentes, directivos, orientadores educativos, tutores, todos los agentes del proceso educativo. Entonces ahí señalé con una flechita que la evaluación del aprendizaje pues generalmente es dentro del ámbito de evaluación de personas, evaluación de estudiantes. Si nos damos cuenta, entonces la evaluación de los aprendizajes es solamente un ámbito de la evaluación educativa, pero de alguna manera esta evaluación del aprendizaje se puede constituir también, de hecho es una fuente de la eficacia de los programas y del trabajo que se desarrolla en las organizaciones educativas. Entonces, la evaluación del aprendizaje, si lo hacemos de acuerdo a todo el rigor metodológico que se requiere hacer en las instituciones educativas, vamos a contar con una fuente de información de qué tan eficaces somos en la docencia, qué tan bien elaborados están nuestros programas, si están bien operados, en fin, puedo tener una fuente, junto con otras fuentes que se tienen que recolectar, una fuente de información de eficacia de programas. Va cobrando entonces mucha relevancia lo que es la evaluación de los aprendizajes. No es el hecho aislado que se vive en cada aula entre profesor y alumnos, es mucho más que ello. Por otro lado, en todos los libros de estándares de calidad de cómo se debe de hacer un proceso de evaluación de aprendizajes, nos hablan de, entre los primeros estándares, que la evaluación de aprendizajes tiene que ser un hecho colegiado más que un hecho individual, porque cuando un profesor de manera individual hace todo el proceso y la planeación de cómo va a ser la evaluación de sus alumnos, y esto cuando hace planeación, porque muchas veces pues vamos pensando en el camino, tengo que hacer examen, y voy pensando las preguntas y no hay una verificación siquiera de si las preguntas están bien redactadas, si es claro para el alumno lo que se pretende que evaluar de él, y probablemente ni siquiera sea representativo de lo que se tenía que evaluar respecto a la intervención educativa cotidiana del aula. Pero bueno, pensemos que aun cuando se hiciera muy bien planeada a nivel individual, pues esto no trascendería más que el nivel del aula, y con varios sesgos, muchos sesgos posibles, no propositivos, pero pues como docentes podemos tener muchas fuentes de subjetividad en el momento de emitir un juicio de valor, desde cómo elaboramos nuestros exámenes, hasta efectos de halo naturales, de pensar que un alumno a lo mejor que es quietecito, que está hasta adelante, que nunca da guerra, es un buen alumno, y un alumno latoso que hace ruido y que se sienta en las filas de atrás, es un alumno que no necesariamente es el mejor alumno. Entonces empezamos a involucrar juicios de valor que van haciendo dudoso el juicio de valor final sobre el aprendizaje. De alguna manera esto en los estándares se contempla. El proceso de emitir un juicio de valor siempre va a ser subjetivo, no vamos a poder lograr la objetividad total, pero sí podemos tener varias actividades y técnicas que nos permitan minimizar fuentes de subjetividad, fuentes de invalidez, sesgos naturales que se pueden producir cuando pues uno evalúa desde sus propias preferencias y desde su propia interpretación del plan de estudios y del currículum. Entonces, qué mejor que tener en academias, que aparte en todas las instituciones formales existe esa organización, que en academias podamos sentarnos la planta docente a discutir colegiadamente nuestra propia interpretación y representación de lo que es el currículum, de lo que es el plan de estudios y de lo que corresponde a la asignatura que estoy impartiendo, colaborar o contribuir para el logro de ese perfil de egreso. En ese momento, en el momento en que la evaluación de los aprendizajes se haga un hecho de reflexión colegiada, y que la planeación, este proceso que tiene que ser racionalmente planificado, se haga como producto de este análisis y discusión de los cuerpos colegiados, en ese momento estoy minimizando fuentes de invalidez y puedo estar más seguro
de que la información que genere el proceso evaluativo va a ser una información útil para apoyar la toma de decisiones de todos los agentes. De aquí puse en el centro a los estudiantes, pero en torno a ellos pues está también las decisiones que tienen que tomar los profesores, a nivel institucional los que trabajan en la planeación académica, la actualización de la bibliografía, de los medios educativos, en fin, de todo el proceso. Si es así, si la evaluación se vive a nivel institucional como un proceso colegiado, es entonces una fuente importante que me permite evaluar todos los demás elementos. Solo una fuente, no la única, pero una fuente importante. Cuando ustedes empiezan a leer sobre evaluaciones de los aprendizajes, van encontrando como muchos adjetivos a la evaluación, ¿no? Que evaluación sumativa, que evaluación nomotética. Todo esto obedece a formas o intentos de hacer una tipología de la evaluación, y entonces a veces hacemos la adjetivación en términos de la función que cubre la evaluación dentro del aula, o del momento en que se lleva a cabo, o de cómo interpretamos los resultados de ese proceso de evaluación, o de quién emite los juicios de valor. Este esquema lo saqué de un libro de Casanova, que es una producción de CEP y Cooperación Española, que está en la Biblioteca del Normalista. Es un libro sobre evaluación educativa, muy orientado a la evaluación formativa. Me gusta mucho y de alguna manera recuperé esta tipología, que es de la que escuchamos más. O sea, hemos escuchado mucho lo de evaluación sumativa, diagnóstica, formativa. Veamos un poquito estas tipologías, cómo nos ayudan a entender el hecho evaluativo en las instituciones. Cuando se habla del normotipo, se está hablando del referente contra el cual estoy comparando el desempeño de los alumnos o su aprendizaje para poder saber emitir mi juicio de valor, para saber qué tan bien ese estudiante está. Entonces, cuando se trata de evaluación nomotética, generalmente el referente es externo a la persona evaluada. Es decir, yo puedo hacer la comparación del alumno respecto a cómo está respecto al grupo en el que fue evaluado. A esa le vamos a llamar normativa, y su nombre viene de la curva normal. Generalmente cuando uno evalúa un grupo de estudiantes, independientemente de aquello que esté evaluando de ellos, la distribución después de, si son 30 alumnos o más, se va a hacer una distribución normal. Y generalmente pues la media de esa curva normal es lo que vamos a llamar la norma. Y las interpretaciones que se hacen, bueno, es que este es un alumno promedio, o está una desviación estándar por arriba o por debajo del promedio, y muchas de estas interpretaciones se hacen principalmente con pruebas que se utilizan con fines de admisión en instituciones educativas. Pruebas como el Exani, que es el de ingreso a educación media superior, el Exani 1 o el Exani 2 a educación superior, son pruebas normativas que lo que hacen es organizar a los alumnos desde aquel que obtuvo el más bajo rendimiento en ese examen hasta el más alto. Y a mí lo que me interesa no es tanto saber si aprobaron o reprobaron, no hay ese concepto, sino de, pues tengo tanta demanda y tanta oferta, ¿dónde pongo mi punto de corte? Me voy a quedar con aquellos de la curvita que están más hacia la derecha, porque son los de mayor rendimiento, y algún punto de corte. O lo uso con fines de comparar y decir, bueno, la norma nacional, que no es más que el promedio de todos los que se evaluaron a nivel nacional, es de tanto, y Aguascalientes, por ejemplo, está tanto de esa norma nacional, o tal institución está por arriba o por debajo de la norma, y entonces ese es el tipo de interpretaciones para el que se usan estas mediciones o evaluaciones normativas. La evaluación, cuando es nomotética criterial, independientemente de con quién es evaluado un alumno, no me interesa tanto saber cómo es respecto al resto de sus compañeros, sino lo que me interesa es saber si cubre ciertos estándares previamente fijados, que generalmente pues esos estándares son este marco de interpretación del que yo hablaba, que tiene que hacerse a partir del currículum. Como empezarán a darse cuenta, la evaluación del aprendizaje tiene que estar totalmente ligada al diseño curricular. De alguna manera,
en el diseño curricular, ya lo habrán explicado, se empieza con grandes intenciones, un perfil de egreso, y eso se va aterrizando por niveles de concreción en líneas o trayectos curriculares, y después esto se organiza a un mayor nivel de concreción en programas de asignaturas. Digamos que la evaluación sería el último nivel de concreción en donde yo veo que esto que está planeado opere en la realidad con personas a las que está dirigido este proceso educativo, y con ello corrobore quiénes han logrado y quiénes no han logrado y por qué acercarse a ese perfil de egreso. Entonces, de alguna manera, ese marco que se tiene que construir nos obliga a que en la evaluación de los aprendizajes en las instituciones sea una evaluación criterial, contra criterios externos al estudiante. Sin embargo, hay otra función muy importante que tiene que ver con el seguimiento de los alumnos a lo largo de su trayecto, desde que ingresan a una institución educativa hasta que salen, y eso es propio de la evaluación ideográfica. En este sentido, Casanova lo que refiere es que también tenemos que ser capaces de evaluar a los estudiantes en términos de criterios internos al propio estudiante. Es decir, que se pueda hacer una evaluación longitudinal de mejora, de evolución del alumno a lo largo del tiempo. Y bueno, de alguna manera esto se torna un poco difícil cuando empieza la masificación de la educación y cuando los docentes se enfrentan a grupos de 40, 50 o más alumnos, y que a veces tienen 2 o 3 grupos, ¿no? Hacer como evaluación ideográfica, pues nos preguntaremos cómo le podríamos hacer para llevar un registro y seguimiento de cada alumno. Bueno, esperamos que a lo largo de la charla podamos ir encontrando algunas alternativas para hacer algo que pareciera muy difícil o imposible si lo asumimos a nivel individual, que esa es una de las principales cosas que nos sucede en el proceso educativo, ¿no? Pensamos que todo lo tenemos que hacer nosotros y no delegamos ciertas cosas de responsabilidad a los estudiantes, y luego nos quejamos porque no se desarrollan procesos de metacognición o de autorregulación en los estudiantes. Entonces, la idea es cómo para las decisiones que tiene que tomar cada estudiante, hago que el alumno también desarrolle una capacidad de autoevaluación. Y aquí, en el diagramita que teníamos anteriormente, pues vemos que por los agentes también se puede hacer un proceso de autoevaluación. También veíamos lo de coevaluación, y aquí se trata también de ver cómo los estudiantes, como pares, pueden también emitir juicios de valor respecto a su trabajo en grupos, cómo los docentes, cuando empiecen a trabajar en academias, pueden hacer también procesos de coevaluación de cómo en academia pueden tener logros significativos o qué cosas requieren mejorar en los procesos de ponerse de acuerdo, de llegar a consensos, de hacer planeación educativa. Entonces empieza a haber como más posibilidades cuando la gente que evalúa no es solamente el profesor a los alumnos, cuando es solo heteroevaluación, sino cuando empiezo también a utilizar procesos de autoevaluación y coevaluación. Nos queda la parte de funcionalidad y temporalidad. Generalmente las van a encontrar como muy asociadas, ¿no? Generalmente la evaluación inicial tiene una función diagnóstica. Es necesario, antes de empezar un proceso educativo, saber a quién me estoy dirigiendo. Hay que hacer una adaptación mínima de lo que está en los planes y de mi interpretación de esos planes a la realidad de las personas. Todos los que hemos dado clases sabemos que un grupo no es igual a otro grupo, aunque sea de la misma materia y de la misma facultad. No podemos llevar exactamente el mismo ritmo, no podemos dar exactamente los mismos ejemplos. Habrá grupos que vayan con un ritmo más avanzado, otros que requieran más atención. Dentro del mismo grupo, aunque hay una tendencia a dirigirnos más al promedio, a la mayoría, también hay alumnos que van mucho más allá del ritmo que se lleva en la clase por el profesor, y otros que van muy atrasados y que no logran alcanzar al promedio de los estudiantes. Entonces también tendríamos que tener una reflexión a nivel de la docencia de pensar si no debería de tener más de un modelo o una forma de intervención en el aula,
que fuese más ajustada a las características de los estudiantes. Y esto es posible si empezamos haciendo una buena evaluación diagnóstica cada vez que empecemos un proceso. La evaluación formativa, más que un tiempo determinado en el hecho educativo, le llaman también continua, es a lo largo de todo el proceso, también por eso le llaman procesual. Es durante todo el proceso y es la evaluación que tiene que ir íntimamente ligada a la intervención educativa, porque es la que me va a poder permitir hacer ajustes de manera inmediata sobre la marcha. Y la final, pues sí tiene un momento, por eso se llama final, al final de alguna unidad temática, de un programa, al final de un momento en el que queremos verificar, hacer un balance general de lo aprendido, de qué tanto mis alumnos están cubriendo los propósitos, competencias, contenidos, como esté organizado el currículum. Y esta tiene fines sumativos, un balance general. De alguna manera la formativa se centra mucho más en los procesos, entonces esto que decíamos de comprensión, indagación de la realidad educativa para evaluación del aprendizaje, la evaluación formativa tendría que estarse centrando en aquellos aspectos, procesos que el alumno requiere poner en juego para lograr los propósitos o competencias que están estipuladas en el programa. Y la evaluación sumativa estaría centrada en verificar el logro ya de los aprendizajes, no el proceso que lo lleva a este resultado, sino ya el resultado en sí del aprendizaje. En eso son diferentes. Bueno, un poquito para profundizar entonces, el diagnóstico me informa sobre los conocimientos y las habilidades previas de las personas a las que estoy dirigiendo el acto educativo. Es muy importante no solamente conocer aspectos cognitivos de las personas, de los estudiantes, es muy recomendable conocer también sus intereses, sus expectativas respecto a la asignatura, a la carrera que están cursando. De esta manera podremos también moldear un poco nuestra intervención hacia los intereses de ellos, y con ello yo les aseguro que van a tener mucho más atención de parte de los estudiantes y más participación, más involucramiento personal por parte de ellos. Nos proporciona información muy valiosa para diseñar programas de intervención, sobre todo en aquellos alumnos que detectemos que tienen áreas de oportunidad o que hay carencias respecto a contenidos o habilidades que van a ser importantes para el desarrollo de las nuevas habilidades o conocimientos que tienen que aprender. Estos resultados entonces de la evaluación se van a usar para hacer adaptaciones constructivas de los programas educativos a los individuos a los que está dirigido. Y esa es la principal función de la evaluación diagnóstica. Entonces no podemos erradicarla del proceso educativo, porque sería un actuar por ensayo y error, a tontas y a locas, sin saber exactamente con quién estoy tratando, a quién debo dirigir la instrucción. Es muy importante. La formativa, que decíamos también es continua, no tiene un momento específico durante el proceso educativo. En todo momento se tiene que estar recabando evidencias del proceso de aprendizaje de los alumnos. Se centra más en el desarrollo de las competencias tanto académicas como profesionales que va a tener que ir desarrollando el estudiante a lo largo de su carrera. Está, ligada totalmente a la intervención educativa. Al estar ligada a la intervención educativa, me va dando la idea de que las mismas actividades que use como vehículos para el aprendizaje me pueden servir como también procesos de evaluación formativa. De esas actividades, si yo saco algún entregable, alguna discusión, algo que pueda darme evidencias, pues empiezo a recabar ya información de los procesos que los alumnos siguen para alcanzar estas competencias o propósitos de acuerdo a cómo esté hecho el plan de estudios. Dije que cumple la función reguladora del proceso de aprendizaje, pero también del proceso de intervención. Es ahí donde el propio docente puede hacer un acto de autoevaluación que le permita hacer estas adaptaciones constructivas. Cuando me estoy dando cuenta que ya se me durmieron algunos alumnos por allá, que estos están inquietos, que los otros están chateando o están haciendo otra cosa, en ese momento tendría yo que tener elementos para
hacer algún cambio, alguna adaptación en el proceso de manera inmediata. Por eso decimos que nos permite llevar ajustes y adaptaciones de manera progresiva durante el proceso, lo cual es muy bueno porque no me espero hasta el fin de una unidad donde voy a hacer un parcial para darme cuenta de quiénes sí y quiénes no están logrando los objetivos. Entonces aquí es donde requerimos de técnicas de corte más cualitativo, porque ahí es donde tengo que hacer un acercamiento a los procesos implicados en el aprendizaje. Y dentro de estos procesos implicados en el aprendizaje está la motivación. Y la motivación se trabaja a partir de los intereses y del entorno inmediato de los estudiantes. Todo esto de las teorías del aprendizaje significativo y estas cosas que escuchamos se refieren a eso. Tenemos que hacer que el alumno pueda anclar cosas abstractas, a lo mejor totalmente nuevas para él, aspectos que ya conoce y que son cercanos a su realidad. Entonces, esta parte de las adaptaciones requiere que nos centremos con técnicas cualitativas de manera más intensiva en los procesos que en los resultados mismos del aprendizaje. Y la sumativa, pues, es complementaria a la formativa, porque aquí me voy a centrar ahora sí en los resultados. Ahí lo que se antoja es hacer un balance final para saber si sigo a la siguiente unidad o si inclusive un juicio de acreditación académica, si el alumno está preparado o apto para seguir adelante en las trayectorias curriculares que están secuenciadas en el plan de estudios. Aquí la emisión de juicios ya puede ser de acreditación académica. Digamos que esto es lo que está más ligado a la calificación y a los registros de Cardex y todas estas cosas de corte más administrativo, mientras que la formativa está más ligada a la retroalimentación a los alumnos, más que a la calificación. La cosa es que muchas veces hacemos procesos mixtos en el aula y a ciertas evidencias que nos tendrían que servir más para retroalimentar al alumno que para calificarlo, pues lo usamos para las dos cosas. Lo malo es cuando ya no lo usamos para retroalimentar y lo usamos solo para calificar, porque entonces estamos dejando de cumplir una función de la evaluación de aprendizaje y no empieza a haber toma de decisiones en el sentido de mejora, solamente se vuelve un trámite administrativo en donde el maestro califica, el alumno hace el examen y pasa y ya. Bueno, entonces esta parte de la evaluación sumativa es muy importante, tan importante como la evaluación formativa, pero no puede sustituir a la otra. Entonces son complementarias, no puedo decir que una sea más importante que la otra, porque cubren propósitos diferentes y dejaría entonces de cubrir alguno de los propósitos. Si recalcamos un poco las diferencias, entonces vamos a ver esta lámina, que la evaluación formativa es aplicable a la evaluación de procesos, mientras que la sumativa es aplicable a evaluación de resultados. La formativa se debe incorporar al proceso educativo como un elemento indispensable. La otra se sitúa puntualmente al término de algún proceso, unidad temática, bloque, módulo o asignatura. La formativa, su finalidad es la mejora del proceso, y la otra sí ya es determinar el grado en que se lograron los objetivos, por eso una está más ligada a la calificación que la otra. Y la formativa permite tomar medidas de carácter inmediato, mientras que la otra pues ya son a mediano y largo plazo con todo el costo social, económico que ello representa. Bueno, vamos a ver que la educación superior desde hace más de 10 años se está enfrentando a un nuevo paradigma. Y este nuevo paradigma es el de la educación basada en competencias, lo cual también tiene algunas implicaciones importantes para la evaluación, que es lo que quisiera abordar en esta segunda parte de la charla. Tenemos desde el 98, pero el concepto de competencias viene desde los 70s, haciendo una muy breve reseña. En los 70 se habla de competencias más en el ámbito laboral que en el ámbito de las instituciones educativas, con un propósito muy específico y de corte social, poder certificar las competencias de personas que a lo mejor no estuvieron en una institución formal, pero que aprendieron y desarrollaron competencias, principalmente de carácter técnico. Entonces, en ese entonces, las definiciones de competencias estaban muy ligadas solo a lo que podía evidenciar una persona que era capaz de realizar dentro de algún campo laboral.
y había pues para evaluación pues las normas de la competencia, una serie de listas de cotejo con actividades y conductas que tenía que hacer una persona en un orden determinado, y en base a eso se hacía una certificación de la competencia laboral. Más o menos esto surgió en Inglaterra por los 70s. En los 80s, también en Europa, más en Francia, empieza a hablarse del concepto de competencias en las universidades. Y entonces el concepto de competencia se va al otro extremo, del extremo totalmente práctico de verificación de cosas que sabe hacer alguien, a una serie de atributos de la persona, conceptuales internos, y se va al otro lado, hacia la parte más de capacidad de abstracción, de teorización, de lo que una persona tiene como capacidades potenciales para hacer algo. Es hasta los 90s que se juntan estos dos mundos, que es algo que aparte las universidades desde siglos atrás trataban de hacer, cómo hacer que se unieran o se juntaran o no estuvieran al menos tan distantes la teoría de la práctica. Y empieza a haber un concepto integrado de competencia en el que se habla de sí atributos personales, pero puestos en evidencia a través de una actividad específica en distintos tipos de contextos, para ser posible el evaluarlos, el saber que estas actividades o estas tareas se podrían realizar si se ponen en juego estos procesos cognitivos. Y bueno, a esto ayudó mucho también los desarrollos en diversas áreas científicas, principalmente de la psicología. Empieza a haber procesos para acercarnos herramientas tecnológicas en el área de educación, como son las taxonomías, la de Bloom es la que más se ha usado, para hacer una buena planeación y poder aquello que no es observable, que son atributos internos al estudiante, como el aprendizaje mismo, que es algo no lo podemos observar, no podemos observar la capacidad de análisis o de comprensión de los estudiantes, pero sí las podemos evidenciar a partir de un análisis de tareas, estas tareas qué procesos requieren, y entonces en ese análisis empezar a hacer lo que en evaluación decimos un constructo de evaluación, cómo ligamos aspectos que sí son observables para poder inferir que el alumno está poniendo en juego ciertos procesos implicados en el aprendizaje. Como ejemplo así muy quizá bobo, pero que a mí me ilustra mucho lo que es hacer un constructo, cuando las mamás se emocionan mucho que los niñitos chiquitos empiezan a contar, de repente la mamá le dice, mira, enséñale a tu abuelito que ya sabes contar, ¿no? Y el niño se arranca, 1, 2, 3, 4, 5, hasta 20. Y uno se preguntaría, ¿esa es la evidencia más firme de que el niño sabe contar? Y pues no, ¿verdad? De repente sentimos que no, que igual se lo pudo haber aprendido una secuencia en orden y no necesariamente es contar. Y entonces se nos ocurren más tareas y decimos, a lo mejor si le pongo unos lápices y le digo, a ver, llévale 2 a tu abuelito, tráeme 3 acá, coge 5 y ponlos en el botecito. Y el niño cada vez que se le dice el número, el símbolo, asigna la cantidad correcta de objetos, bueno, esa evidencia, ese hacer, ya lo tengo como más ligado a algo que voy a inferir, que es que el niño sabe contar. Entonces ya me voy más tranquilo con esa inferencia. Bueno, esta parte de hacer constructos es la parte quizá más compleja de la evaluación, pero es la parte necesaria para crear un marco de interpretación contra el cual voy a comparar el desempeño de mis alumnos y poder decir, emitir un juicio de valor si los jóvenes han aprendido o han desarrollado ciertas competencias. Esta declaración de la UNESCO la pongo en esta lámina porque de alguna manera es la que desde el 98, después de esta trayectoria muy rápida que les dije de las competencias muy ligadas al hacer, luego muy ligadas al conocer, algo más abstracto, y luego el concepto ya más unificado, es que de alguna manera empieza a hablar de un tercer elemento fundamental para la formación de profesionales, que es la parte de responsabilidad y compromiso social. Y eso tiene que ver con otras cosas que no necesariamente son cognitivas, o no solo son cognitivas, que también implican el desarrollo de valores y de emociones ligadas a esos valores.
de una implicación personal. Hemos visto que los alumnos que le dedican más tiempo son también los que están más apasionados por el tema, los que se ven más motivados, esos traen cuerdas solitos. Y vemos que muchos de los de bajo rendimiento generalmente son alumnos que no se involucran del todo, que no están tan interesados en eso o que les interesan más otras cosas. Entonces, de alguna manera, el concepto de competencias recoge aspectos que no solamente de atributos personales, que no solamente son cognitivos, sino que también tienen un lado afectivo que determina la implicación personal que uno tiene cuando desarrolla su actividad profesional. Y eso es lo que de alguna manera pretende rescatar la UNESCO en esta declaración, entre otras cosas. Otra cosa muy importante que pretende rescatar es que empieza a haber un desbalance en la velocidad con la que avanza la ciencia y la tecnología y la velocidad con la que avanzan áreas como más humanitarias o de humanidades. De repente empieza a haber hasta problemas de conflictos con el desarrollo tecnológico y no hay, por ejemplo, leyes que puedan normar el uso, por ejemplo, de aspectos de clonación o de otros desarrollos tecnológicos que se empiezan a dar. Entonces, este desequilibrio, de alguna manera, también es recogido en estos discursos, en estas discusiones que se tienen en educación, y empieza a haber también en la declaratoria una intención de decir, bueno, no se trata solo de formar profesionales eficaces y eficientes, sino también responsables con su entorno, con los derechos humanos, con no crear conflictos o efectos secundarios de su quehacer profesional. Y esto empieza entonces a darle más juego al paradigma de enseñanza basada en competencias, porque las competencias están recogiendo como parte de la misma definición también este componente de compromiso social, de compromiso y responsabilidad social, que incluso también empieza a haber ya desarrollos de estándares en torno a esta parte de la responsabilidad social. Sin meterme mucho en Honduras, voy a ver solo dos definiciones de competencias que están muy íntimamente ligadas con la evaluación. No me estoy saliendo del tema, sino que estoy viendo esto que vimos, que es la evaluación de los aprendizajes, qué ajustes le tengo que hacer si el enfoque se cambiara ahora a competencias. Entonces, tengo esta primera de Le Botter. Dice, las competencias pueden ser consideradas como el resultado de tres factores. El saber proceder, y aquí viene toda la parte de los recursos que uno tiene cognitivos, ¿no? El saber combinar y movilizar recursos como conocimientos, saberes, habilidades, destrezas, etcétera. El querer proceder, y aquí entonces estoy refiriendo a algo que no necesariamente es cognitivo, o como dije, no solo cognitivo, porque muchas de nuestras emociones también tienen un componente de evaluación cognitiva. Y entonces esto es el que se refiere a la motivación y a la implicación personal con la que una persona desarrolla su trabajo, o un estudiante desarrolla su actividad como estudiante en el aula. Esta implicación personal tiene que ver también con procesos mentales de los seres humanos que determinan la motivación y el poder proceder, y este es de corte más social, porque alguien tiene que darle la legitimación a la persona, sobre todo si son competencias profesionales. Alguien tiene que legitimar que esta persona tiene las competencias necesarias para ejercer una función, no solo de manera eficaz, sino responsable. Y ahí es el papel que juegan las instituciones educativas, compartido, porque finalmente el que le da trabajo a la persona también está legitimando, después de un proceso de admisión, que trabaje y que ejerza esa profesión. Pero las instituciones educativas vamos a emitir un certificado, un título profesional y una cédula que está diciendo que esta persona tiene las competencias necesarias para ejercer su profesión. Entonces esto es importante, y al final también nos habla de la existencia de este contexto de la organización del trabajo en donde se desenvuelve, y la otra es que esta legitimación la estamos dando a alguien bajo ciertas estimaciones, porque por muy bien que se haga la evaluación del aprendizaje, que se hace por varios docentes, que se trata de
validar con un examen profesional, una tesis, algún trabajo y demás. Esto, lo que estamos diciendo es que esta persona va a poder desenvolverse en ambientes o contextos que impliquen ciertos riesgos también, que no todo va a ser fácil y siempre va a estar en condiciones ideales. Lo más probable es que la realidad no presente condiciones ideales ni estandarizadas, sino que sea cambiante y demás, ¿no? Nada más dos más, una de Parry que nos dice: grupo de conocimientos, habilidades y actitudes que afectan gran parte de un trabajo, que correlacionan con la actuación en el trabajo, que pueden ser medidos frente a estándares consensuados, y aquí nos está hablando ya de la metodología de cómo debe ser y es congruente con los estándares de evaluación. Tiene que ser estándares que se discutan de manera colegiada y que por consenso se determinen, porque van a ser los criterios contra los cuales voy a emitir un juicio de valor de que esta persona es apta o no para el desempeño profesional. Y lo más bonito, que pueden ser perfeccionados mediante acciones formativas y de desarrollo. Esta definición le está dando toda la confianza y el margen a las instituciones educativas de que las competencias, como la inteligencia misma, puede desarrollarse toda la vida. Y en eso se basan muchos de los conceptos que han escuchado de aprendizaje a lo largo de la vida y de la actualización permanente, porque el que seamos competentes de aquí y ahora no significa que lo vayamos a hacer mañana ante condiciones que pueden ser muy diversas, ¿no? Entonces esto nos orilla a la actualización permanente y eso también requiere una actitud y una motivación. Si no tengo una implicación personal hacia mi trabajo, pues difícilmente voy a estar leyendo una revista especializada en mi área y esas cosas, ¿no? La última ya es esto que decía de la permanente modificación de las competencias, porque la vida misma está en construcción permanente y es cambiante. Lo más seguro es que cuando nuestros egresados salgan de aquí muchas cosas hayan cambiado respecto a las que se vivieron durante su formación. Entonces lo mejor es pensar en esta permanente modificación de las competencias, que aparte deben ser sometidas a prueba y a prueba de resolución de problemas concretos. Me gusta porque también nos está diciendo el cómo. La metodología no se queda solo en la parte de la teoría, ¿no? Y es a lo que vamos ahora en la parte de evaluación y cómo aterrizamos todo esto a nuestra realidad y a nuestra práctica cotidiana. Bueno, dijimos entonces lo de la evaluación colegiada. Una primera fase de la evaluación para que sea realmente un proceso sistemático es planearlo. Y dijimos que tiene que ser colegiado, entonces hay que conformar los grupos colegiados. ¿Para qué? Para que ellos hagan un análisis de las competencias y los contenidos de los programas de estudio que derivan de un diseño curricular. A partir de ello, que hagan la planeación de la evaluación del aprendizaje. Generalmente esto se plasma en tablas de planeación, tablas de validez de contenido, le llaman tablas de especificaciones en evaluación, que es llevar de los propósitos generales de los programas a un nivel de concreción más de lo que dije, por ejemplo, del niño sabe contar, a un constructo, a indicadores de aprendizaje más aterrizados, sí observables, y ligados a aquellos procesos que voy a inferir. Entonces también requiero alguna tecnología y estas son las taxonomías. Bueno, después de esa planeación es definir técnicas y elaboración de instrumentos. Generalmente las técnicas me permiten acercarme a la realidad que pretendo evaluar y los instrumentos registrar lo que estoy recogiendo como evidencias, validar los instrumentos y hacer algunos otros procesos de estandarización. Para la planeación hay muchísimas taxonomías también, inclusive hay quien se ha dedicado a compilar taxonomías, pero bueno, la que casi todo el mundo conoce es la de Bloom, porque se usó durante más de medio siglo. No la hizo Bloom la publicó, pero está hecha por un comité de evaluación, o sea que está bien hecha, se hizo colegiada, de acuerdo a lo que dictan los estándares, y cada año ese comité, aunque eran diferentes personas, el comité lo revisaba, y era un comité de evaluación proveniente de profesionales de la APA,
la Asociación de Psicólogos, de la AERA, la Asociación de Evaluadores Educativos y el Consejo Nacional de Medición americanos. Bueno, la taxonomía de Bloom, después de mucho uso, también se fue modificando, enriqueciendo, hasta que llegó un momento en que requería ser superada, y entonces hay varios autores que, a partir de un análisis de la taxonomía de Bloom y de una crítica bien fundamentada, la actualizan y hacen nuevas taxonomías. Una de ellas es la de Marzano, que retoma las mejores prácticas del uso de la taxonomía de Bloom y que aparte lo enriquece con las teorías más actualizadas que hablan de cómo la motivación, la implicación personal, un sistema de autoconciencia de los estudiantes y un desarrollo de habilidades metacognitivas son aquellos que son más favorables al aprendizaje y al desarrollo de cualquier habilidad, destreza, competencia, etcétera. Entonces, esta taxonomía, no hay tiempo en la conferencia para abundar en ella, pero es una forma de, junto con la fuente principal, que es el plan de estudios, hacer un constructo que quede plasmado en una tabla de especificaciones, y esto es la base de la planeación de un proceso de evaluación, ya sea sumativo o formativo. Si es formativo, lo voy a hacer más desglosado, más centrado en el proceso. Si es sumativo, lo voy a hacer más centrado en los resultados, en los logros de aprendizaje. Este sistema de conciencia y automotivación es importante, no solamente que se use para la intervención didáctica, sino que sea evaluado. En la medida en que yo puedo evaluar las creencias que tiene una persona respecto a su capacidad para enfrentar diversas tareas académicas, voy a tener más elementos para poder, en un discurso con el alumno, entender cuáles son los obstáculos, los miedos, los temores que tiene para pensar que él no puede desarrollar determinadas competencias o habilidades. Por otro lado, me va a permitir modificar mi intervención didáctica. A lo mejor lo que algunos alumnos requieren es un andamiaje un poquito de secuenciación más gradual y no dar saltos que hagan que el alumno sienta vértigo y crea que no puede hacerlo. En fin, toma de decisiones a nivel de la intervención didáctica y a nivel también de hacer consciente al alumno de que no hay ninguna razón para que haya limitantes en su capacidad para desarrollar los contenidos del curso. En fin, si se dan cuenta, todo es en torno a cómo estoy recabando información que me sea útil para el proceso educativo. El principal principio de la evaluación es que debe ser útil. El sistema metacognitivo, bueno, en todos lados hemos escuchado, casi todas las teorías dicen que la meta principal de la educación es esta cuestión de lograr que el alumno sea más autónomo, más responsable, que sea capaz de autorregular, administrar su tiempo, etcétera, etcétera. Si trabajamos en ello, después vamos a ahorrar mucho tiempo para el desarrollo de la parte cognoscitiva, porque él solito empezará a participar. Y el sistema cognoscitivo de aquí, es de donde retoma más de la taxonomía de Bloom Marzano, y lo que hace es redimensionar la síntesis como parte de un proceso de comprensión, quita la aplicación porque no concibe aplicación sin un análisis previo de la aplicabilidad de lo que sabe en algún contexto real, y entonces se va a utilización del conocimiento hasta el final. La segunda fase es una vez que yo tengo claro qué quiero evaluar, la planeación es el qué, para qué, con qué lo voy a hacer, entonces empiezo ya un proceso de decidir. Si es evaluación formativa, pues tengo que irme por un paradigma evaluador más cualitativo, un método que vaya recogiendo evidencias de manera inductiva para ir viendo cuáles partes del proceso se han desarrollado más, cuáles todavía no, etcétera. Y aquí, pues si se dan cuenta, son las mismas técnicas que para la investigación. De alguna manera el proceso evaluativo se tiene que llevar con el mismo rigor técnico con el que hacemos la investigación. El concepto de evaluación auténtica lo que hace es tratar de recuperar todo esto que hemos estado analizando de cómo ha ido evolucionando la evaluación y los nuevos paradigmas de que ahora lo que tenemos que evaluar son competencias, no conocimientos o habilidades en aislado, sino integradas en un hacer, una tarea específica. Y entonces esto nos lleva a que tendríamos que recrear
condiciones de la vida real, de lo que el alumno cuando egrese va a tener que hacer en el campo profesional, hacernos de muchos ejemplos que sean muy representativos del campo laboral en el que se va a desempeñar el estudiante. Y entonces, en evaluación auténtica lo que nos dice es que hay que hacer que el alumno haga más cosas, en vez de que la tradición sea que él sea alguien pasivo, que escucha o que solo lee los libros y analiza las teorías, a que empiece a preguntarse la aplicabilidad de esto en su entorno y a que se ponga a actuar, porque hay muchas cosas que son procedimentales y que si no se practican, pues no se van a desarrollar. Esto también lo retoma la taxonomía de Marzano, hace una distinción entre lo declarativo y lo procedimental, mientras que lo declarativo sí se puede aprender a partir de solo el análisis y la repetición y esto. Lo procedimental, si no se practica, no se desarrolla. Y entonces hay que poner a los alumnos a hacer muchas cosas, muchas actividades, ponerlo en juego, que aparte nos sirve, porque cuando ellos están haciendo algo, yo tengo muchas evidencias que recabar y estoy haciendo una buena evaluación formativa. Entonces la evaluación auténtica nos dice actividades, que los alumnos hagan, hablen, se muevan, digan, porque si no, ¿qué voy a observar? Que se ajusten mucho a la vida real, que la modalidad sea que el alumno construya, que pueda yo evaluar su capacidad creativa, de originalidad, de propuesta, que él sea el que le estructure y que la evidencia entonces va a ser de manera más directa, respecto a cómo hemos venido evaluando siempre, ¿no? En el que la evaluación es solo de elección de una respuesta a través de un examen que hago, que es inventado por el profesor, que es muchas veces solo de evaluar el recuerdo o reconocimiento de conceptos sin saber si tiene la menor idea de esos conceptos, para qué les sirven o cómo los debe utilizar. Es muy estructurada solo por el profesor y la evidencia entonces es de corte indirecto. Bueno, y aquí, si vemos, hay muchas cosas que se relacionan con lo que hemos visto ya. Se debe integrar a la intervención educativa, la misma actividad o tarea me puede servir para la evaluación formativa y para la intervención didáctica, y tiene que estar orientada por estándares. Entonces, la planeación es fundamental. Antes de que yo me aviente a hacer cualquier cosa, tengo que tener un proceso racionalmente planificado. Y si vemos entonces los componentes de la evaluación auténtica, a mí me parece que están muy relacionados con los componentes del concepto de competencias. Hay ejecución, hay contexto, hay una complejidad que está haciendo que el estudiante ponga en juego sus procesos de pensamiento de alto orden para poder entender esa realidad y de todo lo que él sabe, qué es aplicable en ese momento y en esa situación bajo estos factores específicos. En los médicos, por ejemplo, en su profesión, hablan de que no hay enfermedades, hay enfermos. O sea, no pueden pensar en que se aprendan, pues la diabetes es esto y esto, y la produce esto y esto, y ya, con eso contentarse, ¿no? Porque se puede manifestar en distintos grados con personas, si son niños o son adultos, si son grandes, adultos mayores, y su tipo de alimentación, el lugar en donde viven, una serie de características o factores que van a determinar que su diagnóstico y el tratamiento sea muy diferente. Y igual para la docencia, ustedes que han dado clases se darán cuenta que hay muchas cosas que, por más que se aprendan de memoria varias recetas y estrategias didácticas, pueden no funcionar en algún contexto específico si no analizamos los factores dentro de los cuales pretendo que algo funcione. Y eso es el concepto de competencias, el ser capaz de adaptar todos mis recursos para solucionar problemas concretos, para interpretar una realidad. Si las teorías no me van a servir para interpretar la realidad, pues entonces ¿para qué me van a servir? Entonces, finalmente, lo que este paradigma viene a hacer en la educación es a decir que los contenidos disciplinares son importantes, pero no son el fin en sí mismo. Los estudiantes no vienen aquí a aprender eso. Es un medio que les van a permitir después poder solucionar, innovar en distintos campos profesionales. Entonces se vuelve ya no el centro, el contenido o el desarrollo de habilidades o de métodos, sino un fin. ¿Para qué? Para que alguien pueda
desempeñar una función específica y profesional, porque no es lo de los 70s de nada más desarrollar un trabajo técnico, sino saber por qué funciona así y cuál es la mejor solución y de qué manera puedo innovar un proceso. Entonces sí hay un uso de las teorías. Yo no estoy diciendo que la teoría deje de ser importante, pero ya no es el fin en sí mismo, es un medio para que a partir de esas teorías se pueda interpretar una realidad específica. Y entonces aquí vemos la comparación, ¿no? La evaluación de competencias, las mismas dimensiones de la evaluación auténtica y las características de lo que serían esas competencias, más realista. Los instrumentos me sirven para registrar información. Como vimos que varias de las técnicas son de observación, pues aquí lo que veo es que necesito instrumentos que me permitan observar el rendimiento, la ejecución de los estudiantes, porque hay que ponerlos a hacer cosas, a investigar, a desarrollar proyectos, a muchas cosas, a resolver problemas. Pueden ser también escalas de evaluación. Dentro de las escalas de evaluación, pues me permiten evaluar cosas como productos, procedimientos e inclusive aspectos actitudinales, que esa es otra cosa que a veces decimos, bueno, pero las actitudes, ¿cómo las evalúo? O los valores, ¿verdad? Las opiniones de los sujetos. También hay metodologías para observar y en base a listas de evaluación poder evaluarlas. Las rúbricas son una variante de las escalas de evaluación y lo que tienen es que son más descriptivas. Entonces no son más útiles para la evaluación cualitativa de procesos. Y aquí vemos por qué usar rúbricas, por qué de repente todo el mundo empezó en la locura de las rúbricas, ahora es lo de hoy y demás. Bueno, pues como escalas de evaluación son muy útiles para evaluar productos, procesos, procedimientos y rasgos sociopersonales. La cuestión es que aparte me proporcionan una retroalimentación oportuna. Estamos viendo que una de las funciones de la evaluación formativa debe ser la retroalimentación al estudiante. ¿Y cuántas veces cuando nos vamos con un altero de 50 ensayos a la casa y los tenemos que evaluar en el fin de semana, pues nos vemos ya en la cuestión de estar poniendo ya ahí cualquier cosa de retroalimentación? ¿Y cuántas veces hemos escrito la misma recomendación a 20 alumnos diferentes? Entonces la rúbrica lo que hace es que si yo le dedico tiempo a la planeación y hago la rúbrica, pues estoy retroalimentando aparte oportunamente al alumno, porque para cuando le entrego el ensayo, el alumno ve 8 y ya ni va a ver la recomendación que le hice, pues ya pasó mucho tiempo y ya lo califiqué y ya, ¿no? Entonces la idea es que se pierde el sentido de la retroalimentación y de la evaluación formativa. Las rúbricas se deben dar inclusive antes, cuando se encarga una actividad, tarea, se le dice, y la quiero así, y lo que estoy haciendo es que aparte la retroalimentación va a ser sobre cada dimensión implicada en esa tarea, lo cual me obliga también a hacer el análisis de la tarea y ver si la tarea, los procesos que va a poner en juego son los que dice el programa que tiene que poner en juego y desarrollar, porque eso es otra cosa, que de repente hago exámenes que no tienen nada que ver con los contenidos. Entonces, bueno, promueven la reflexión, o sea que estoy a la par trabajando la metacognición, a la par que estoy enseñándolo a hacer determinados productos o actividades, a la par está el alumno desarrollando su capacidad de contrastar su desempeño contra criterios que están especificados por nivel de ejecución. Bueno, ya están los componentes. Lo más importante es tareas o actividades. Entonces las rúbricas no tienen sentido si no voy a ampliar yo mi espectro de estrategias didácticas en el aula y si no voy a delegar a que el alumno se mueva, haga, construya, diga, pero siempre en torno a un marco, y el marco está en esa planeación. Una escala de evaluación con los niveles, una descripción, unas dimensiones que van a representar las habilidades que ponga en juego el estudiante, y esas vienen desde la tabla de planeación en mis indicadores de aprendizaje, y desde luego una descripción en cada celda que se forma entre las dimensiones y los niveles de ejecución. Hay veces que las rúbricas se vuelven otra vez cuantitativas, porque de repente decimos algunas veces, pocas veces, ninguna vez lo hace, entonces ya no fue descriptiva y ya no es cualitativa. Traten de pensar en el proceso que se está evaluando y de escribir.
Otro error común, el portafolio de evaluación lo han tratado como instrumento y en realidad es toda una estrategia de una siguiente fase. Ya pasamos la fase de recogida de información, mucha, cuando es evaluación cualitativa, de distintas actividades, desde distintos procesos que ponga en juego el estudiante. Si aparte yo empiezo a tener una estrategia de documentación y sistematización de todas las evidencias que va a producir un alumno durante el curso, pues entonces empezaría a hacer un uso adecuado de los resultados. El portafolio de evaluación es esa estrategia que me puede permitir crear una cultura en el alumno de documentar su propio aprendizaje, sistematizando todas las evidencias que él va produciendo, y ello me va a permitir que el propio alumno haga un análisis y entonces empezaría a cumplir la función ideográfica, porque el propio alumno podrá ver sus ensayos del principio con los del final del curso y con la rúbrica ver en qué dimensión ha empezado a superar algunas de las dificultades que tenía inicialmente, o cuando ya empieza a ser más crítico, por ejemplo, si es una de las dimensiones a evaluar. Entonces la documentación es responsabilidad del estudiante y el acompañamiento por parte de ustedes en esa sistematización, documentación y sobre todo análisis y reflexión de las evidencias que va juntando el alumno, para que no se vuelva otra vez, bueno, pues hago el trabajo porque tengo que cumplir, y no, hago el trabajo porque voy a aprender, porque estoy desarrollando algo, ¿no? Bien, el portafolio es bueno. Si ustedes se meten a cualquier base de datos de investigación educativa, van a ver que hay muchos investigadores que han documentado, no solamente han teorizado, sino que han documentado experiencias exitosas de aprendizaje en distintos campos cuando han logrado implementar el portafolio como este proceso de análisis y reflexión de las evidencias que un alumno va desarrollando, y han documentado este aprendizaje y este desarrollo de competencias también metacognitivas y también de motivación, porque empiezan a darse cuerdas solos. Eso es mucho, depende cómo trabajen el portafolios. Entonces, de los antecedentes que eran más como un receptáculo nada más de documentos, inclusive los fotógrafos, diseñadores gráficos van con sus portafolios de evidencias físicas, empieza a hacer toda una colección sistemática que permite al estudiante reflexionar sobre su propio desempeño. Si lo trabajamos en un diseño en el que el alumno lleve su portafolio de trabajo con todas las evidencias que se rescaten de la evaluación formativa y luego con fines sumativos para asignar cierta calificación, hagamos que el alumno traslade algunos de esos trabajos ya retroalimentados, ya revisados y perfeccionados a un portafolio de evaluación donde ya tenga un peso en su calificación, y luego hacia traslados también a presentación, que hagamos al final algún tipo de encuentro académico, de exposición, de un lugar donde el alumno pueda elegir lo mejor que haya desarrollado y compartirlo. Entonces empezaremos a trabajar también aspectos de motivación. Esta se les va a quedar, entonces ahí pueden leer la parte de portafolios de trabajo más centrada en lo formativo, la del portafolios de evaluación puede tener una función sumativa, y el portafolio de presentación pues con estos fines más de motivación, donde los alumnos compartan aquello de lo que se sienten orgullosos de su desempeño, ¿no? Y las estrategias pues tienen que ver con reflexión, que los alumnos expliquen los motivos por los cuales consideran que estos trabajos de todos los que han desarrollado son los que representan mejor su aprendizaje, sus habilidades y que se sienten orgullosos de compartirlos con los demás, ¿sí? Bien, hasta ahí un poco la evaluación formativa. Ahora, ¿cómo le pega las competencias este nuevo paradigma a la evaluación sumativa? Que sabemos que cuando se hace a gran escala, pues tiene que usar exámenes más estructurados, cuestionarios más estructurados, como las pruebas que conocemos que se hacen del Ceneval, los exámenes generales de egreso, las pruebas PISA, enlace, todas las pruebas que se desarrollan a gran escala.
aquí la cuestión es que no podemos dejar de hacer tampoco esta evaluación porque tiene usos diferentes a los de la evaluación formativa. La evaluación, cuando se centra en resultados, como es la sumativa, se centra al final de un proceso, lo cual quiere decir que ya sucedieron muchas cosas en un lapso de tiempo y que lo que requiero evaluar es un conjunto amplio, un universo amplio de competencias, de habilidades, conocimientos en contextos específicos, etcétera. Entonces, aquí lo que requiero es de pruebas que estén más estandarizadas, que sean objetivas, desde luego también que hayan sido planificadas por cuerpos colegiados, como todo se debe hacer como lo dicen los estándares. Generalmente es un grupo ya muy numeroso de estudiantes, lo cual hace que no las pueda procesar a mano, sino que se tengan que evaluar de manera automatizada. Se requiere un mayor control y ahí entran inclusive procesos de psicometría, de hacer medición de que los reactivos tengan una dificultad apropiada al nivel, que discriminen adecuadamente, que tengan un ajuste y una serie de aspectos tanto de teoría clásica como de teoría de respuesta al ítem que hacen que las pruebas después se comporten no solo como exámenes, sino como instrumentos de medición para recabar información de amplios universos de contenidos, ¿no? Y por contenido hablo competencias o hablo de solo conocimientos, cualquiera que sea el contenido o el propósito de la prueba. Dijimos que la evaluación de aprendizaje, si está así de hecha con todo el rigor, nos puede servir como una medida de eficacia de los programas. Entonces no puedo con la evaluación que hace individualmente cada profesor evaluar un programa, lo tengo que hacer con este tipo de pruebas externas, que ese es el otro factor. La evaluación, aparte de interna, tiene que tener un componente externo, para que no nos volvamos endogámicos y pensemos que lo estamos haciendo siempre bien. Tenemos que tener también un referente externo que nos sitúe respecto a otros contextos. Entonces, esta parte de la evaluación sumativa ha logrado hasta cierto punto resolver algunos de los problemas con el uso, por un lado, de los multirreactivos, que muchos de ustedes a lo mejor que hayan presentado algún examen de Ceneval o alguna prueba de certificación, han visto que ponen un contexto, un caso, un problema y una serie de preguntas de opción múltiple, pero asociadas al caso, que si ustedes no logran hacer el análisis de todos los elementos del caso, no podrían contestar las preguntas por mucho que supieran del tema. Esa ha sido una forma en la que las pruebas del Ceneval se han elaborado para evaluar, por ejemplo, a los médicos, el eje de medicina, de odontología, de veterinaria. El de derecho empezó muy de contenidos, pero ya actualmente presenta casos documentados para evaluar. Y así, los de ingeniería, pues problemas específicos de cómo se resolvería algo en algún contexto. Y con el uso de las nuevas tecnologías, ya con exámenes en línea, pues la posibilidad también de tener secuencias, videos, cómo se ve al microscopio algo, una fotografía de una radiografía que se hizo de un estudio de gabinete, en fin, con todas las posibilidades que nos dan las nuevas tecnologías, más los desarrollos de simuladores, ya la evaluación sumativa a gran escala tiene muchas posibilidades de recrear aspectos de evaluación auténtica, haciendo simulaciones de aspectos de la realidad, ¿no? Y esto ha permitido que se pueda seguir con esta función sumativa con pruebas a gran escala. Esto representa para las instituciones formales que las academias empiecen a trabajar en esta parte y vayan creando sus evaluaciones departamentales. Como complemento a la evaluación formativa que cada uno de ustedes hace en el aula, pueden hacer también que por academias compartan rúbricas, que empiecen a documentar mejores prácticas y que con ello empiecen a crecer todos juntos, ¿no? En algunas instituciones, algunos profesores que tienen más cuerda, que se capacitan más, que les gusta más, van muy lejos y otros van muy atrás. La cuestión es que para que haya una mejora institucional se requiere acortar las brechas y que todos vayan jalando, pues en la medida de lo posible, hacia la mejora continua. Aquí es hasta donde terminaría la charla y tengo entendido que después hay algún intercambio de experiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora.
como vimos, pues el panorama que nos ofreció fue muy interesante sobre todo lo que es e implica la evaluación del aprendizaje, y que, bueno, este aprendizaje obviamente no está solamente en sí mismo, sino que se relaciona con los otros elementos que nos presentaron en las 2 sesiones anteriores, es decir, con los planes y programas, y también pues con las instituciones. Bueno, entonces vamos a hacer un receso de 15 minutos para que descansen tantito y que piensen en sus preguntas. Nos vemos entonces al cuarto para las 7. Gracias.